el hijo de el exteniente Aníbal Guevara. Se llama Aníbal Guevara y es integrante de Puentes para la Legalidad, que es una asociación de hijos y nietos de familiares de imputados en las causas de lesa humanidad. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo Feynman habla. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Gracias por atenderme. No, muchas gracias por el espacio. ¿Qué edad tiene Aníbal? Yo tengo 33 años. 33 años. ¿Y cuál es la historia de su papá, del exteniente Aníbal Guevara? En realidad mi papá no es un exteniente, exteniente en los 70, pero se retiró del ejército como teniente coronel. Okay. Un teniente coronel retirado. El exteniente en 1976 tenía 24 años y 3 meses de antigüedad en el cargo y formaba parte del ejército. Y después, recién en 2006, recibió su primera denuncia y en toda su historia, en toda su vida, que lo terminó metiendo en un juicio de lesa humanidad y dejándolo preso en el momento en el que es informado de la denuncia que existía contra él, y ya lleva hoy 10 años en prisión preventiva en el marco de estos juicios. ¿Y de qué se lo acusa? Se lo acusa fundamentalmente en el juicio en el que tiene condena. Se lo acusó de 4 desapariciones, pero tiene una particularidad. En realidad él llega a juicio después de 4 años de instrucción y le elevan la causa, después de haber presentado todas las pruebas y testimonios, como privación ilegítima de la libertad, solamente. Y en la tercera audiencia, el fiscal Dante Vega dice que como esto era un plan sistemático, a él había que acusarlo también como partícipe necesario en torturas, en asesinatos, etcétera. Entonces, en ese momento, el juicio cambia, digamos, de carátula, sin que intervenga ninguna prueba nueva o testimonio nuevo, y pasan a juzgarlo por todo lo que podían juzgar una persona respecto de la tragedia de los años 70. Uh-huh. ¿Y su padre está detenido dónde ahora? Mi padre está en Marcos Paz. En Marcos Paz, en una celda común. Sí, en una celda común, exactamente. Uh-huh. Él está en el módulo 4 de Marcos Paz, y donde hay, no me acuerdo exactamente en Marcos Paz, pero en el total de las cárceles rondan los 500, más o menos 550 presos en cárceles de todo el país, de los 1000 y pico de imputados que están detenidos entre domiciliarias, hospitales y cárceles, y de los cuales 205 de estas personas que están en penales tienen más de 70, más de 70 años de edad, lo que es una violación a su derecho de arresto domiciliario. Sí, mi padre tiene 65. Sí, su padre preso y Milani caminando por la calle. Sí, hay obviamente un paralelo con Milani, con la diferencia de que mi padre, con respecto a él, tenía inclusive menos prueba, porque nunca jamás había sido nombrado, no aparece en la CONADEP ni en ninguna de las causas de los 80, y Milani sí, pero más o menos tenían la misma edad y grado en los 70. Uh-huh. ¿Y su padre? Hay un montón de personas que están detenidas con mucho menos pruebas de las que tenía Milani. ¿Y qué cayeron? ¿En el revoleo? ¿Por qué cayeron? Y en realidad los ubican, básicamente la política de los juicios buscó ubicar a gente en un momento y en un lugar determinado y empezar a ponerles todas las causas y los desaparecidos o la gente que fue presa en el momento y en el lugar determinado. Mi viejo en particular, de estos 4 casos por los que lo acusan, solamente 2 inclusive entran en el periodo de tiempo que él estuvo destinado en San Rafael, porque él estaba en realidad destinado a 100 kilómetros, y de los cuales para hacer uno estaba por fuera y nadie, no lo nombra, en realidad ninguno lo nombran, solamente en uno de los 4 de las 4 desapariciones un familiar lo nombra a mi padre como quien fue que lo detuvo, pero para eso cambió la fecha de desaparición, porque aparecía en la CONADEP y en los habeas corpus de los 70 y de los 80 como desaparecía la madrugada del 22 al 23 de marzo, y mi padre, según el libro del cuartel y la documentación que hay, llega a San Rafael a la tarde del 23. Entonces, a partir del 2006, cuando él se queda detenido, empiezan a decir que en realidad esta persona desaparece a la madrugada del 24, del 23 para el 24. Aníbal, ¿su padre participó de alguna de estas rondas para ir a secuestrar gente, torturarlas?
Mire, a mi padre le dieron la indicación de detener gente. ¿Sí? Ah, su padre participó de detenciones. Participó de 2 detenciones, que es lo que él recordaba haber hecho un par de detenciones, eso es lo que me dijo a mí cuando yo le pregunté, y en el juicio, evidentemente, esas 2 personas dicen que él los detuvo. ¿En dónde fue eso? ¿En San Rafael de Mendoza? En San Rafael de Mendoza. Ajá. Y sabían que era mi padre porque los había detenido de día, de uniforme, presentándose con nombre y grado, labrando actas y tratándolos con amabilidad. Es las 2 personas que dicen que mi padre detuvo describen una situación similar. Y de hecho, una de ellas, Lucio Olmedo, se comunicó, recientemente tuvo una entrevista con Jorge Lanata, y posterior a la entrevista, como me escuchó, se comunicó y se puso a disposición porque consideraba que mi padre no tenía por qué estar ahí. Su padre nunca... Y a pesar de esto, sí. Estas son las pruebas, digamos, este testimonio que por lo menos no condice con la fecha en la que mi padre estaba ahí, y es otro testimonio más de un tal Soto que dice que mi padre lo detuvo en un año, que mi padre no... O sea, que lo detuvo en ese periodo, pero al final cuando llaman a un soldado a quien él mismo había nombrado para decir que le había dicho que era Guevara, no conocía a mi padre, y igualmente con ese testimonio y este otro testimonio de la mujer de este desaparecido, a mi padre lo condenan a cadena perpetua, a más pena que a muchos de sus generales en el juicio de las juntas. Pero no quiero detenerme demasiado en el caso particular de mi padre, porque es solamente un ejemplo de la gran cantidad que son muy parecidos a los de él, o iguales, en todo el país, en el cual son una de las irregularidades que nosotros denunciamos, y violaciones a los derechos humanos que nosotros denunciamos en los juicios de lesa humanidad, tiene que ver con que se condena indiscriminadamente, sin racionalidad y sin proporcionalidad, a todos sin pruebas que los involucren en delitos objetivos y puntuales. O sea, acá se considera que porque uno era militar, policía, gendarme o penitenciario, o incluso muchos civiles, solamente ya lo convierte a uno en un delincuente de lesa humanidad, y lo cual es una barbaridad, porque no se puede banalizar el concepto de lesa humanidad, que es uno de los más graves que se ha construido en la historia del derecho penal para los peores delitos, y banalizarlo poniéndoselo a cualquiera solamente por haber formado parte de alguna de las instituciones durante la tragedia de los años 70. ¿Ustedes consideran que son presos políticos? Mira, yo con respecto a esa pregunta lo que te puedo contestar es lo que me dijo el presidente del tribunal, el doctor Roberto Burat, en un cuarto intermedio. Antes que terminaran las audiencias, estaban todavía los alegatos de los abogados y las réplicas y las dúplicas, y en un cuarto intermedio, a mis hermanos, a mí, este presidente del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza en ese momento, el doctor Roberto Burat, nos dijo: bueno, esto es un problema que viene de tantos años, unitarios, federales, rosistas, antirrosistas, peronistas, antiperonistas. Ustedes quédense tranquilos, que hay otras instancias. Esto es político. Quizás la pelea sea política. Así que yo no sé si son presos políticos o no son presos políticos. Dependerá de la definición que adoptemos. Lo que sí te puedo decir es que están presos porque fueron serviles a una política que los presentaba como cucardas a cada una de sus detenciones. Entonces están presos por el interés político que generaban sus detenciones, más y sobre todo dada la cantidad de irregularidades en los procesos penales. No hay otra justificación que la presión política. Aníbal, le mando un abrazo muy grande, gracias por atenderme. Muchas gracias por el espacio. Más información sobre Puentes para la Legalidad pueden encontrar en nuestra página de internet, puentesparalalegalidad.org, de organización, en el Facebook y en el Twitter. Gracias, Aníbal, abrazo grande. Gracias. Aníbal Guevara, el hijo del exteniente Aníbal Guevara, en el momento, en la década del 70, hoy teniente coronel retirado. Para analizar toda la actualidad, alguien tiene que decirlo. Hasta las 21 con Eduardo Feynman. Seguinos en Facebook, El Mundo AM 1070.